Muy buenos días, estimada magíster. Reciba usted un cordial saludo de parte del grupo número 5, conformados por Carla Tamayo, Jimena Valladolid, María Troya y mi persona Elizabeth Armijos. A continuación vamos a dar inicio al presente panel con el tema Escribir en castellano. Primer punto, la estructura o índice de contenido. La estructura de un texto académico se plasma en el índice de contenido. El desarrollo de un trabajo más o menos extenso puede necesitar varios capítulos y cada uno de estos puede dividirse a su vez en varios títulos de primer nivel, los que pueden originar igualmente otros niveles de subtítulos. No es aconsejable, sin embargo, abusar de las subdivisiones. Se pueden marcar las diferencias entre niveles de títulos empleando letras, números o combinaciones. En ambos hay diversidad de estilos. Por ejemplo, cuando se usan solamente letras, se combinan tamaños, fuentes de puntaje diferente. Por ejemplo, con mayúsculas o minúsculas, en negritas o blancas o redondas o cursivas. El otro punto es el estilo de la redacción personal o impersonal. ¿Qué es lo más conveniente, el estilo impersonal o el personal? El estilo impersonal o la redacción en tercera persona es el más empleado en el texto académico, ya que se considera poco elegante escribir en primera persona. Con el estilo impersonal, sin embargo, se pueden obtener resultados algo forzados cuando el autor habla de sí mismo. El estilo en primera persona de singular, cuando se escribe en primera persona, se puede optar por el singular o el plural. El estilo de primera persona del plural se recomienda eliminar el efecto poco deseable de lo que yo he usado por primera persona de plural. Seguidamente vamos con el otro punto, que es la escritura de números con letras o cifras. Los números que se expresan en hasta dos palabras, la conjunción no cuenta. Se escriben con letras, salvo que formen párrafos o grupos donde se mencionan varias cifras. Entonces, para uniformar el estilo, todas se escriben con números. Seguidamente, el otro punto es los porcentajes. El porcentaje se indica con el símbolo de por ciento, cuando la cifra a la que se refiere está escrita en números, pero si la cifra está en palabras, se usa la frase de por ciento. A continuación, doy pase a las siguientes panelistas. Símbolos. Los símbolos se escriben en minúsculas, sin punto final, no tiene plural y se colocan separados de la cifra a las que acompañan. Fechas y décadas. En las fechas se puede escribir el año con artículo, pero también sin este. Ambas formas son correctas. Las décadas pueden escribirse con letras o con números, pero sin S ni apóstrofo. Para evitar la confusión que puede generarse a causa del cambio del siglo, es preferible usar la década de 1920 antes que la década de los 20. Nombres de países y ciudades. El uso del artículo delante de los nombres de algunos países y continentes es obligatorio cuando estos empiezan con alguna palabra que señale forma de organización política como república o estado. El caso particular de Estados Unidos, el uso ha consagrado que Estados Unidos pueda escribirse sin el artículo que obligatoriamente le correspondería. Por tanto, son correctas ambas formas. Estados Unidos, pero si se emplea el artículo por concordancia del verbo, debe ir en plural, lo mismo que se aplica a, por ejemplo, las Islas Baleares. Nombres geográficos. Los sustantivos comunes que designan los nombres geográficos se escriben con minúscula, salvo que formen parte del nombre. Nombres propios. Las siglas y los acrónicos son formas de abreviar los nombres o sustantivos formados por varias palabras. Las siglas se pronuncian deletreándose y se escriben con mayúsculas. Los acrónimos se pronuncian como palabras y se escriben solo con inicial mayúscula, pero si tienen hasta 4 letras se escribe con mayúsculas. Los acrónimos o las siglas que provienen de nombres propios llevan el artículo que corresponde a la palabra de origen. Acrónimos sustantivos comunes. El plural de las siglas se indica con el artículo, no se forma agregando un apóstrofo más una S.
Los acrónimos que no provienen de nombres propios y se escriben con minúsculas y su plural se forman con S. Algunas siglas o acrónimos, sin embargo, han sido normalizados en inglés por el uso como la FAO o la UNICEF. En estos casos, si la sigla en castellano no se ha formado o su uso no se ha extendido, se puede mencionar entre paréntesis esta circunstancia. Nombres de organismos y convenios internacionales. Por lo general, los nombres de organismos y convenios internacionales tienen equivalentes en distintos idiomas, como las Naciones Unidas o el Fondo Monetario Internacional, pero en algunos casos, por desconocimiento, se emplean las denominaciones en inglés, así como sus respectivas siglas o acrónimos. En renglones independientes verticales. Cuando son simples, los elementos de numeraciones se escriben en minúsculas y sin signos de puntuación. Si los elementos de las enumeraciones son oraciones simples, se escriben con minúsculas, se separa con comas y el último elemento lleva punto final. Si son elementos complejos que incluyen comas, se separan con punto y coma y el último elemento lleva punto final. Si los elementos de la enumeración son oraciones, se escriben con inicial, mayúscula y punto final. Para evitar las enumeraciones excesivas, las ideas deben ser enlazarse de modo apropiado. Signos ortográficos y auxiliares. Nos dice que el sujeto y el verbo nunca deben separarse con coma, aunque el sujeto sea largo. Sin embargo, si el sujeto termina en etcétera, se coloca una coma antes del verbo. Por otro lado, no se usa coma entre pero y una exclamación o interrogación. Cuando un verbo se omite, puede reemplazarse por una coma. Los vocativos, que son palabras usadas para dirigirse a alguien, se separan del resto de la oración con comas. Por otro lado, el punto y coma se emplea para separar los elementos de una enumeración cuando alguno de los elementos contiene comas internas. También después de los dos puntos, la palabra siguiente va en minúscula, salvo en casos como citas textuales, nombres propios y la reproducción de un pensamiento. En cuanto a los signos, la raya se utiliza en diálogos, oraciones incidentales o en numeraciones verticales. El signo menos se emplea en matemáticas. El guión sirve para dividir palabras al final de un renglón y en palabras compuestas. Finalmente, las frases incidentales se aíslan con comas, rayas o paréntesis, siendo las comas las que marcan el menor grado de aislamiento y el paréntesis el mayor. Mayúsculas y minúsculas. Las mayúsculas se acentúan incluso en los nombres propios. Por ejemplo, Oscar Álvarez, Roberto Ángeles, África, Eufrates. Por otro lado, los cargos y los títulos se escriben como minúsculas, también los meses y los días de la semana. Por ejemplo, el viernes del primer mes de marzo, el señor Jorge Sarmiento, presidente de Ayudando al Vecino, se reunió con el ministro de Producción. Prefijos. Nos dice que los prefijos no se usan con guión para separar el prefijo de la palabra base, ni siquiera con dos vocales iguales, cuando dos vocales se juntan. Por aquí tenemos un ejemplo que está incorrecto, que es sub, y luego va la rayita y va gerente, que lo correcto sería subgerente. También por otro lado, el prefijo ex se escribe separado de la base cuando se consta de varias palabras. Por ejemplo, aquí también tenemos lo que es incorrecto y lo correcto. Digamos que incorrecto es ex ministro cuando va todo unido. También los prefijos incluido ex se unen a una palabra base con un guión de si anteceden a un nombre propio o una sigla. Como anti-Cuba, vendría siendo anti, la rayita y Cuba. Cuando dos o más prefijos comparten la base, solo el último se une a ellos. Los anteriores se escriben seguidos del guión para indicar que corresponden a la base. Por ejemplo, la listen, pre y postnatal. Preposiciones. Algunos errores de preposiciones frecuentes son los siguientes. Aquí tenemos, por ejemplo, lo incorrecto y lo correcto, que lo incorrecto vendría siendo de acuerdo a y lo correcto de acuerdo con. Lo incorrecto vendría siendo bajo el punto de vista y lo correcto desde este punto de vista.
Lo incorrecto viajó acompañada de y lo correcto viajo acompañada por. Lo incorrecto sería en virtud a y lo correcto sería en virtud de. Vocablos extranjeros. Nos dice que las palabras de otros idiomas se escriben en cursiva. Por ejemplo, rating. También por otro lado, los vocablos que provienen de la era digital se escriben en castellano si hay una traducción autorizada del inglés. Si no la hay o si se prefiere escribir en inglés, van en cursiva. Por ejemplo, online, que en castellano vendría siendo en línea. Y las palabras procedentes del latín se escriben en redondas cuando están castellanizadas, cuando no lo están, se tratan como extranjerismos y se escriben en cursiva. Por ejemplo, en castellano sería memorando y en la locución en latín sería et al. Queísmo y dequeísmo. En algunas locuciones, complementos de varios verbos o sustantivos, la construcción gramatical nos dice que exige la preposición de vaya delante de la conjunción que, pero en otros casos este empleo es inadecuado. Así pues, existe el dequeísmo cuando se coloca incorrectamente la preposición de antes de la conjunción que, mientras que se llama queísmo es la supresión errónea de la mencionada preposición delante de la conjunción que. Por ejemplo, aquí tenemos lo incorrecto que cree de que tiene buenas intenciones. Lo correcto sería cree que tiene buenas intenciones. También tenemos por lo incorrecto que sería piensa de que no es necesario y lo correcto vendría siendo piensa que no es necesario. Conectores. Se emplean para enlazar las líneas o los párrafos según la redacción lógica establecida entre ellos. No deben usarse como muletillas. Por ejemplo, tenemos la relación lógica que es adversativa y los conectores vendrían siendo sin embargo, no obstante, al contrario, antes bien, a diferencia de. En la relación lógica causal, los conectores serían por qué, ya que, debido a que, pues, por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia, entonces, de manera que, de ahí que. Pobreza léxica. Nos dice que los verbos deben usarse con prioridad, debe evitarse el empleo profuso de hacer y tener, como por ejemplo tenemos lo incorrecto, que es tenemos cursos en distintas áreas, y lo correcto vendría siendo ofrecemos cursos en distintas áreas o también dictamos cursos en distintas áreas. Dentro también de esto, los sinónimos y cuasinónimos ayudan a evitar replicaciones que vendrían siendo los verbos comúnmente usados, que es presentar, y los verbos equivalentes vendrían siendo mostrar, informar, incorporar y introducir. De los verbos apoyar vendría siendo contribuir, aportar, colaborar y ayudar. En implementar vendría siendo equipar, dotar, aplicar, ejecutar, poner en práctica, implantar. Redundancia. Nos dice que se debe evitar el empleo de palabras innecesarias que restan la claridad a la expresión. Como por ejemplo tenemos lo que es incorrecto, el proyecto futuro, y lo correcto sería proyecto. Lo incorrecto sería exportar al exterior y lo correcto sería exportar. Lo incorrecto sería alternativas diferentes y lo correcto sería alternativas. Lo incorrecto vendría siendo bases fundamentales y lo correcto bases. Lo incorrecto caldo de cultivo propicio y lo correcto vendría siendo caldo de cultivo. Lo incorrecto vendría siendo antecedente previo y lo correcto vendría siendo antecedente. Hemos llegado a la parte final del presente panel y se puede concluir que es recomendable consultar manuales de estilo como el Manual de Estilo de la Real Académica Española para asegurarse de que están utilizando las convenciones correctas. También es fundamental ser consciente en el uso de números, porcentajes, signos de puntuación u otros aspectos para mantener la claridad y la coherencia del texto al cual vamos a realizar. También es importante revisar y corregir el texto para asegurarse de que están utilizando las convenciones correctas para evitar errores. Eso es todo, estimada magíster. Muchísimas gracias.